inicio del movimiento misionero mundial, se complace en presentar el ministerio La Voz a la Conciencia, a cargo del siervo de Dios, José Irnes Ramírez. En aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Tome asiento. Precioso es el Señor. Vamos a seguir hablando bajo el tema: no te salgas del proceso de Dios. Y hemos tomado la vida de Abraham y hasta el versículo 23 del capítulo 20 vemos lo que Dios le cumple a Abraham y a Sara, ya siendo ellos de edad avanzada, de 90 y 100 años. Dios les había cumplido una promesa que les había dicho hacía 25 años, entre las cuales Abraham y Sara habían cometido muchos errores. Habían mentido 2 veces, habían dudado, se habían burlado de Dios, se desesperaron. Por eso, a la orden de Sara, Abraham se acuesta con la criada y resulta una situación difícil que hasta hoy la estamos viendo, que son los descendientes de Ismael. ¿Esto qué nos dice? Que todo lo que nosotros tomemos por nuestra cuenta, porque no vemos que Dios actúe, que Dios obre, que Dios se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios haga la obra a favor nuestro, y entonces tomamos decisiones apresuradas, tomamos situaciones que al futuro nos van a traer problemas. Porque algo que tiene el ser humano es no saber esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hermano, ni llega antes ni llega después, llega en el tiempo de Él. Así nosotros nos desesperemos, así nosotros nos preocupemos y busquemos, corramos, como lo que vimos aquí en Abraham. A Egipto descendió a donde Abimelech, por poco desciende a Sodoma y Gomorra. Estuvo desesperado esperando ver lo que Dios le había dicho, que él iba a ser padre de muchedumbres, que él iba a tener un hijo, cosas que él esperó, pero al darse cuenta que la mujer era estéril, dudó. Y esto es importante, porque Dios es Dios de lo imposible. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo no puedo hacer, lo que el hombre no tiene alcance para hacer, ahí es donde actúa Dios. Allí es donde hay que ver que Dios se glorifica. Por eso
Muchas veces nosotros pensamos que cuando más estamos metidos espiritualmente es donde Dios va a actuar, es donde va a venir la prueba y Dios nos va a dejar que pasemos porque estamos fortalecidos. La prueba viene cuando estamos más débiles, cuando no podemos, cuando no tenemos salida. Entonces tenemos que clamar la misericordia de Él para que nos ayude, para que tenga misericordia de la situación que estamos pasando y nos dé las fuerzas, porque no podemos. Entonces aquí vemos, hermano, que el versículo 23 nos dice que ahora Dios trae a este hombre y a su general de su ejército y le da un reconocimiento. ¿Y cuál fue el reconocimiento? Y me llama la atención esto, porque ese reconocimiento es tremendo. Mire el reconocimiento que le da. Y le dice: Dios está contigo. Dios está contigo. Pero viene la otra parte: en todo cuanto ¿qué? Cuanto haces. Qué bueno, ¿no? Que en el proceso de Dios hay un punto que Dios está con nosotros. En el proceso de Dios, Dios no nos deja solos. En el proceso de Dios, Dios siempre va a estar allí. Como la anécdota del que Dios envía y le dice que él iría con él porque tenía que atravesar el desierto. Y él le dijo: está bien, si usted va conmigo, no hay problema. Y comenzaron a caminar por la arena del desierto y él miraba las huellas que iban delante de él. Y él miraba siempre las huellas. Y hubo un momento que no empezó a ver sino una sola huella. Y entonces se desesperó. Y clamó: Señor, ¿por qué me ha dejado si usted ha dicho que iba conmigo? Entonces el Señor le dijo: tranquilo, hijo mío. Ves una sola huella porque yo te llevo cargado. En los momentos más difíciles es donde Dios está con uno. Y parece que uno no lo escucha, que uno no lo ve, que uno no lo siente, pero Él está allí. ¿Qué está haciendo? Guardando silencio para que podamos nosotros depender directamente de Él. Lo más importante es que usted y yo nos demos cuenta que Dios, escuche, que Dios esté con nosotros. De nada nos sirve ser evangélicos, de nada nos sirve, hermano, que nosotros seamos pastores, pero si nosotros no tenemos la neta seguridad que Dios está con nosotros, de nada nos sirve. Porque la Biblia dice que si Él no está con nosotros, nada podemos hacer. Sin Él nada se puede hacer. Entonces, lo más importante en lo que yo emprenda, en lo que usted emprenda, es estar seguros que Dios está con nosotros. En la decisión que voy a tomar, en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la escasez, en el trabajo, que Dios esté con nosotros. No estoy de acuerdo, hermano, con hermanas que trabajen en alguna empresa y tengan que usar su uniforme. No estoy de acuerdo que lo usen en la calle, porque eso quiere decir que Dios no está con ellos en el trabajo, que desde que salen de la casa Dios no va con ellos.
Estoy de acuerdo que esa hermana salga con su ropa identificándose como hija de Dios y que llegue al trabajo y se coloque ese uniforme y que sepa la gente que lo hace porque se somete a la autoridad terrenal que hay allí, y que también sepa la gente que apenas sale del fluido de esa autoridad terrenal, entonces vuelve y se pone su identidad, que Dios está con ella. Porque, hermano, de nada nos sirve. Es como que si yo le dijera del testimonio ese del joven cristiano que salían del colegio y que los amiguitos le dijeron: vamos a la sala de internet de juegos, de esos juegos de maquinita. Y el muchacho en el momento como que se dejó, pero cuando llegó a la puerta y fue a adentrar, él oyó una voz que le dijo clarito: si usted entra, yo me quedo afuera. Porque Dios es santo, hermano. El Espíritu Santo es santo. Y cuando uno está en un proceso con Dios, uno debe de ser santo en todo lugar. Así no haya nadie que lo cuestione, que lo señale, que lo mire. Hay uno que está vigilando desde el cielo día y noche. En el proceso de Dios es donde usted se sabe si Dios está con usted. Y si usted acepta que Dios esté con usted. Porque una cosa es que Dios esté conmigo, pero otra cosa es que yo lo acepte. ¿Y cómo lo acepto? Haciendo lo correcto, haciendo lo que a Él le agrada, demostrando que soy un cristiano, demostrándole a la gente. Porque aquí, mire, hermano, aquí Abraham, a pesar de que había cometido una falta con Abimelech, Abimelech se da cuenta que Dios está con Abraham. No vendió su testimonio, no vendió su temor a Dios, no vendió, hermano, la identidad de Dios. Yo puedo decir que desde que Abimelech vino a Abraham, es porque Abraham ha tenido que decirle, cuando tuvieron esa conversa, que él por qué le había hecho ese mal. Abimelech se dio cuenta que Abraham ha tenido que decirle: hombre, fallé, perdóneme, soy humano, quién sabe qué fue, pero él le justificó la falta. Pero al Dios que yo sirvo, Él me ha traído por toda esta tierra, a lo largo y a lo ancho, y hasta aquí me ha guardado. Él ha tenido que contarle los testimonios por donde pasó. Él ha tenido que contarle el testimonio de Isaac, porque yo doy testimonio si Dios está conmigo, según las evidencias que Dios haya hecho en mi vida. Esto no es cuestión de vestirnos como evangélicos nomás. Esto no es cuestión de yo ponerme una corbata y decir yo soy pastor, nada más. No. Pastor, hoy en día hay cantidad de toda clase, habidos y por haber. Hermano, hay pastores que le dicen a usted que siembre la casa. Dios no va con tales pastores, porque la Biblia no dice eso. El Dios de ellos es la plata, lo que tiene el creyente. No, eso no me va a salvar a mí el ser pastor. Eso no me va a ayudar a salir del proceso del ser pastor. A mí me va a ayudar a salir que yo guarde mi testimonio. Por eso muchos están engañados. Por eso muchos piensan que van a ir al cielo. Tengo un mensaje que el Señor esta mañana me daba, esta madrugada. Y va a hablar, hermano,
Bien tremendo ese mensaje. Porque hay gente, aún dentro de la iglesia, hay gente que está muy confiada que se va a ir para el cielo. Y admiten el pecado, o sea, ya conviven con el pecado. Y están consintiéndolo ahí, quietos. Me llama la atención de Abraham, porque este hombre era impío, pagano. Ellos dos, los príncipes, y Nicol, general del ejército, vinieron a Abraham y le dijeron: sabemos qué importante es que Dios, ese Dios que me libró de pecar, está contigo. Pero qué triste que yo en medio de una reunión se me pierda el Dios que yo sirvo. Qué triste que yo en medio de una oferta se me pierda el Dios que yo sirvo. Qué triste que en medio de una tentación se me pierda el Dios que yo sirvo. Qué triste, hermano. Porque el Dios que yo sirvo está en todo lugar. Y algo especial me llama la atención este texto: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que ande en este camino de perfección, me servirá. Y puedo ver a Abraham ahí, porque venir tres hombres que no tenían nada que ver, paganos, que no conocían de Dios, a testificarle, a decirle que era un hombre de Dios, y va más allá, y que Dios está contigo. Entonces le puedo preguntar a usted: hermano, ¿usted está seguro que Dios está con usted? ¿Usted cree, usted me puede dar evidencias que Dios está con usted? Porque eso fue lo que le dijo el ángel a Gedeón cuando salió a sacudir las obras que le habían dejado los amalecitas y todos los que venían con ellos. Y se le apareció y le dijo: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Y él le dijo: ¿cómo? Si está conmigo, entonces ¿por qué estamos en esta frente? Es que allí está el detalle. Si está conmigo, si está con mi pueblo, ¿por qué estamos en esta? Cada que sembramos vienen los amalecitas y lo que no se llevan le meten las bestias y todo y lo dejan dañado. Entonces, ¿cómo Dios está conmigo? Ahí es donde está el detalle. Dios está conmigo. ¿Por qué voy de mal en peor en mi vida espiritual? ¿Por qué la atadura no ha podido romperse? ¿Por qué no soy capaz de tomar una decisión tan mínima si Dios está conmigo? Si la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no puedo tomar esa decisión. Si la Biblia dice, hermano, que no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Entonces, ¿está Dios conmigo o simplemente estoy camuflado de evangélico dentro de la congregación? Porque si Dios está conmigo, yo tengo que respaldar lo que dice Dios. Yo tengo que respaldarlo. Y miren lo que dice el 22. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mí, sí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Oiga bien, hermano, le creían tanto al Dios que iba con Abraham, que lo hicieron jurar por él. O sea, en otras palabras, sabían que Dios estaba con Abraham y le tenían miedo a Abraham. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando una persona tiene a Dios y Dios está con esa persona, el enemigo que sea,
aún sea el de nuestra propia casa, tiene que saber que Dios está con usted. Y Él sí tiene que tenerle miedo a usted. Usted no tiene que tenerle miedo a Él. Porque entonces lo contrario sería que usted le está temiendo al Dios que Él sirve, que es el Dios de este siglo. Y entonces, allí se define si usted es Dios, si usted es hijo de Dios, o qué es usted. Porque si usted es Dios, pues Dios ya se ha a un lado. Pero si usted es hijo de Dios, entonces usted debe de temer a Dios. Debe de creer a Dios. Su Dios debe de estar con usted. Y que el que maneja este mundo, este globo terráqueo ahora, que se le ha sido entregado, que se le ha sido delegado, sepa que encima de él hay uno que es más poderoso, y ese está con usted. Esto no es cuento, hermano, de diezmar, de ofrendar. Hay gente aquí que si no hace un alto, si no reacciona, los diezmos, las ofrendas que traigan les van a servir de nada. Porque a usted no lo salva un diezmo, a usted no lo salva una ofrenda, a usted lo salva hacer lo que Dios le ordene en la palabra. Pero si usted le tiene miedo a la persona con quien usted vive, si usted le tiene miedo al que se le ha levantado, si usted le tiene miedo al diablo, si usted le tiene miedo a los brujos, si usted le tiene miedo al que le tenga miedo, que el Señor los reprenda. Porque conmigo está el poderoso, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios Yidek, el que nunca ha perdido una batalla. ¿Cómo yo voy a tenerle miedo? ¡Uy! Viene, ¡ay! ¡Ay! Entonces Dios, no tengo la certeza que Dios está conmigo. Cuando usted se deja avasallar de una persona que no viene a la iglesia, de una persona que así lea la Biblia, hermano, porque el diablo la lee, los brujos la leen. Yo he visto drogadictos leyéndola. He visto gente, hermano, que no tienen nada que ver con Dios leyendo la Biblia. Y hasta se la saben. Porque si alguien se sabe la Biblia es el diablo. Yo lo he visto. Hermano, a estas personas tomadas por él mismo recitando la Biblia. Y es testigo. Usted ve que aquí se paraba uno lleno de droga a recitar la Biblia. Y a muchos de ustedes se la recitaba. ¿O no era así? A muchos se la recitaba. Porque el diablo también sabe que la Biblia es verdad. Y hay una cosa que dice, los demonios creen en Dios, ¿y qué pasa? Ahora le pregunto, usted y yo creemos en Dios, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Usted y yo creemos en Dios, ¿y qué pasa en nosotros? Ni siquiera nos mueve el labio de temor. Eso quiere decir que Dios no está con nosotros, hermano. Porque es que si Dios está conmigo, el enemigo tiene que reconocer que al lado mío hay un grande, que al lado mío hay un ser poderoso, que no hay brujo, que no hay demonio, que no hay nadie quien pueda resistir cuando él pelea en favor mío. Y que todo el que se venga a levantar contra mí va a tener problema con él.
que todo el que quiera hacerme daño va a tener problemas con él. Pero otra cosa es que yo diga, Dios está conmigo, pero Dios no está conmigo. Escuche esto. Y respondió Abraham, yo juraré. Por eso le decía que él juró. Yo juraré. ¿Por qué? Pero me llama la atención. Él no le dice, yo te ruego que conserves esta misericordia, esta bondad que yo hice contigo, con mi tío, mi sobrino, mi primo, nada. Él dice, con mis hijos y con quién más, con mi nieto. ¿Sí está viendo eso ahí? Él no, ahí no nombra otra clase de familia. Que tenía Abimelech sobrinos, claro que tenía cantidad, claro, pero él habla de su familia, de la familia de él, está hablando ahí. Y dice, y Abraham respondió a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Oiga bien, hermano, mire cómo se humilla este hombre ante Abraham, porque Dios estaba, vuelvo a decirle, con Abraham. Se formó una pelea allí por un pozo de agua y los siervos de Abimelech se lo quitaron a Abraham o a los siervos de Abraham, y Abraham tenía eso allí quieto. Y ahora Abraham se lo saca en cara y el hombre le dice, yo no sabía ese asunto, ni sé quién lo hizo. Como quien dice, si lo hubiera sabido, lo había puesto en su lugar. Porque cuando Dios está con nosotros, aún los que se constituyan enemigos de nosotros quieren servirnos a nosotros, porque Dios mismo voltea el corazón. Usted ve que cuando querían maldecir al pueblo de Dios, ¿qué hacía que saliera Dios de la boca de Balaam? Bendición. Bendición. Entonces, hermano, me es casi imposible creer que Dios esté conmigo si yo le temo más al hombre que a Dios. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos o corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirva de testimonio de que hoy cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Be'eret Seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvió a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamárico en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios. Dios, ¿sabe qué quiere decir? Siempre está conmigo. Dios eterno. Allí vuelve Abraham y ¿qué hace? E invoca ¿a quién? A Dios. Mire lo importante que es, hermano. Ahora, hay otro punto, que Dios le da la autoridad y la decisión de Abraham reclamar lo que es de él. Y le dice, usted no se da cuenta qué significa estas 7 corderas. Estas 7 corderas significa que hoy usted me va a devolver el pozo que yo cavé. Y va a quedar un pacto sellado a través de estas 7 corderas. Porque qué triste que el diablo le tenga que quitar a usted la vida espiritual. Porque ese pozo
representa, hermano, la vida. Ese pozo representa el agua, y el agua representa la palabra. Y la palabra, dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra. Y si a una persona, mire, hermano, si usted se ha dejado robar la palabra del enemigo, si usted se ha dejado robar lo que Dios le había sembrado, lo que usted había cavado con sus rodillas, orando, llorando, lo había regado con sus lágrimas, usted se lo dejó quitar, y el diablo le metió un tamal a su casa. Y por eso es que usted ahora no puede hablar con autoridad. Por eso es que usted ahora tiene que bajar la cabeza. Por eso es que usted ahora tiene que sometérsele al diablo, a los demonios, que el Señor los reprenda. Pero durante usted esté aquí en el culto, los demonios que andan atrás de usted tienen que someterse a la palabra que se predica aquí en este lugar. Porque nosotros no nos ha llamado Dios a esclavizarnos a los demonios, ni a nadie de este mundo. Nos ha llamado a ser siervos de Él, esclavos de Él, servidores de Él. No a servir lo que diga el hombre, no a servir lo que diga el deseo del corazón del hombre, a servir lo que diga la palabra. El hombre puede decir lo que le dé la gana, pero yo tengo que quitarle lo que es mío. Hermano, lo que Dios me dio me pertenece a mí. Así Mengano, Sutano, así la potestad, el gobernante, el principado, el hueste de maldad, la legión de los demonios quiera venírmelo a quitar, es mío. Y el único que tiene poder y autonomía de quitármelo es Dios. ¿Cómo me voy a dejar quitar lo que es mío? Sabiendo que Dios está conmigo. Escuche esta parte, hermano. Y dice: y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días, con ese respeto. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Nuevamente, oiga bien, aunque iba en un proceso, ahora lo prueba. El capítulo 22, verso 21. Y le dijo: Abraham, y escúcheme, me gusta esta parte. Y él respondió, heme aquí. Me gusta que no se tardó para darle una respuesta a Dios. Porque hay gente que Dios le está hablando, hay gente que Dios le está queriendo decir algo, pero no le contestan a Dios. Y para contestarle a Dios hay que tener los oídos espirituales abiertos, porque la voz de Dios no la escucha cualquiera. La voz de Dios lo escuchan los que están, hermano, en el espíritu, los que anhelan que Dios les hable, los que anhelan que Dios les ayude. Por eso algunos vienen al culto por venir, y la palabra no hace nada en su corazón. Siguen siendo los mismos soberbios, altivos, siguen siendo los mismos desobedientes, siguen acolitándole el pecado al marido, a los hijos, siguen dejando que su casa se revuelque, porque no han escuchado la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios hay que estar en el espíritu. Escuche esto. Y dijo inmediatamente: heme aquí. Y ahora le dice Dios, y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, e Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me llama la palabra yo te diré. Esa palabra yo te diré. Porque él le dijo, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela. No le fijó lugar.
Y aquí le dice: a un lugar que yo te diré. Pero hay otra cosa aquí en la Biblia bien importante, y es que dice: tu único. No había humanamente esperanza de volver a engendrar otro. Tenía que ser Dios mismo que volviera a actuar. Ya se había encariñado, ya amaba a ese hijo. Si lo amaba a él, imagínese Sara. Si lo amaba a Abraham, imagínese uno de 100 años con el primer hijo. ¿Cómo será que uno quiere a ese muchacho? Y ahora Dios le dice: deme a ese único, a Isaac. Démelo. Vaya y me lo ofrece a un lugar que yo le voy a decir. Note que Abraham no respondió nada. Y en el 3 ya Abraham dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Me llama la atención algo especial. El hombre no cuestionó a Dios. ¿Cuántos cuestionamos a Dios aquí? ¿Cuántos hemos cuestionado a Dios aquí? Recuérdese que era el único hijo. Y recuérdese que no habla palabra alguna a Abraham, sino: heme aquí. Y Dios le habla. Y ahora Abraham dice que madruga. Me llama, hermano, como algo especial esto que hace Abraham. Mire, me pone como a pensar, ¿no? No sé si usted lo haga. A mí me pone a pensar. Porque era una prueba. Era su único hijo, el que había esperado 25 años para tenerlo en sus brazos. Ahora Dios le dice: sacrifíquemelo. Y Abraham madruga. Oiga bien, otro se había dado maña, ¿sí o no? Uno de nosotros, ¿qué había hecho? Había cuestionado a Dios. Si nos pide cosas que no son de nosotros, que no están dentro de nuestras entrañas, si nos pide cosas que no hemos engendrado nosotros y no las soltamos, cosas de este mundo y no las soltamos, ahora qué tal que le pida un hijo Dios a uno. Yo creo que primero se descarría. Reprende los demonios. Señor, reprenda este demonio de muerte. Pastor, ayúdeme a orar. Yo me voy a meter un ayuno porque me quiere matar el único hijo. No era un demonio, era Dios que se lo estaba pidiendo. Porque el hombre o la mujer de Dios, cuando oye la voz de Dios, cuando sabe que Dios le tiene en un proceso, la mujer o el hombre de Dios inmediatamente obedece, responde a lo que Dios le manda. El hombre de Dios, la mujer de Dios no cuestiona a Dios. Porque cuando se cuestiona lo que Dios pide, lo que Dios exige, entonces se sale del proceso de Dios. Entonces se sale de la bendición de Dios. Entonces se hace más largo el camino. Israel, según los estudiosos, de Egipto a la tierra prometida no habían sino 40 días. Y por ellos cuestionar a Dios, por ellos no oír la voz de Dios. Escuche, como nosotros, Dios iba de día y de noche. Ellos oían la voz de Dios. Les tornó día por año. Ahí se hizo efectivo lo que dice la Biblia. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Día por año, 40 días rodearon el desierto y quedaron postrados en el desierto. Porque el que cuestiona a Dios, que aspira a ir al cielo, no va a ir al cielo. El que no obedece a Dios, ¿usted ve que un desobediente va al cielo?
Los que han cuestionado a Dios no van al cielo. Pero es importante entender esto, que Abraham madrugó. Primero, no cuestiona. O sea, en el evangelio eso tiene que ser así: oír y obedecer. El ejército tiene un dicho, se me fue ahorita, pero ellos hablan un dicho. Las autoridades hablan un dicho en el ejército y termina diciendo: o se acaba la milicia. Ya, obedece porque obedece. ¿Sí? Ese es el refrán que dicen ahora. Aquí no. Por eso todo el que va al ejército, si va haciendo una lajita, por no decir la palabra que se usa, que le dicen allá, si va siendo una lajita, o sale siendo una joya, o sale mejor dicho, desbaratado de allá. Sale siendo la persona que es razonable, respetable, o allá se acaba de dañar a punta de garrote, de cantidad de cosas que les he. Y nosotros en el evangelio venimos a hacer lo que nosotros queremos. Cuestionamos a Dios, no le enojamos a Dios, hasta dejamos de venir al culto cuando nos enojamos, nos enojamos con Dios sin que Dios nos haya hecho nada. ¿Sí o no? Y no vuelvo. Le tengo una noticia: Dios nunca pierde. Los que perdemos somos nosotros. Se levantó de mañana, me llama esta palabra que está diciendo y dice: y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo, cortó la leña, todo lo llevó. Y ahora dice: al tercer día, mire que no estaba cerca, alzó sus ojos y vio el lugar de dónde, de lejos. Hermano, eso era duro, eso no era fácil, pero Dios lo tenía en un proceso. Aquí se había podido romper el proceso, porque estaba tocándole las fibras más delgadas que tenía Abraham. Estaba tocando los sentimientos de Abraham. Estaba tocando lo que Abraham amaba. Por eso usted no va a tener excusa. Ay, es que mi hijo. Ay, es que mi hija. Ay, usted no va a tener. Yo no voy a tener excusa. Esto no es. La salvación no es por sentimientos. Es que mi esposo, la salvación no es por sentimientos. Aquí la salvación es por obediencia y sujeción a Dios. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Escuche bien esta palabra: adoraremos y volveremos. Usó sabiduría. Si él le dice: esperen aquí que yo voy a ofrecerle un holocausto a Dios, a Isaac, ellos le habían ido con el cuento a Sara, o ellos le habían impedido. Esperen aquí y yo iré con el muchacho, adoraremos a Dios y volveremos. ¿Qué está hablando? Una palabra de fe. O sea, está comprometiendo a Dios. Es tremendo, ¿cierto, hermano? Yo iré, a él le habían dicho: vaya y me lo sacrifique, y él ahora dice: yo iré con el muchacho, adoraré y volveremos a vosotros. Mire que en el corazón de él estaba confiando que Dios iba a meter su mano, porque Dios aprieta pero no ahorca. Cuando uno menos piensa que ya no tiene fuerza, Dios le mete la mano y lo levanta.
Allí está Dios. Nosotros iremos y adoraremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta fuerte, ¿cierto, man? Una pregunta dura, ¿cierto? Allí está usted. Que por el niño no viene a culto, que por la niña no viene a culto. Ay, hermano. ¿Sabe qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Desnudo vine del vientre y desnudo, ¿por qué ha de aceptar solamente de Dios el bien y no el mal? Hermano, no exponga a sus hijos como excusa para Dios. Si está enfermo y usted no quiere venir, porque cuando mi hijo está enfermo o le está pasando algo, pues debo de orar. Y debo de traerlo al culto y pedir que oren por él. Pero no debo de ponerlo como escudo. No se ponga a escudarse en ese hijo, porque Dios se lo puede quitar. Dios le puede dejar como dejó a Noemí, con las manos vacías. Es su condición, es su estado, es su nivel espiritual. Es que por dentro usted ya no es el mismo, ya no es la misma. Se dejó inducir, se dejó influenciar, se dejó cizañar, se dejó sembrar cizaña en su corazón, y por eso ahora, niño, el trabajo, esto, aquello. Aquí le preguntan a Abraham: llevamos el fuego, la leña, el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Y mire lo que el hombre dice espontáneamente aquí. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y él iba junto. Iban juntos ayer. Mire, dos palabras poderosas: iremos y adoraremos. Y ahora dice: Jehová, el Señor, se proveerá ¿de qué? De cordero. O sea que Abraham no era de esos hombres negativos. Abraham era positivo. Abraham estaba creyendo en el Dios que para él todo era posible. Hay gente que no acepta la voz de Dios, pero sí acepta la voz del diablo. Y le dicen: si usted sigue actuando así, usted que es que evangélica y comportándose así, usted se va a ir al infierno. Y se queda calladita. Usted no es una hija de Dios, pues váyase de aquí. Oiga, hermano, se le calla al diablo. Pero cuando Dios le habla, a Dios sí le responde, le dice, le cuestiona. Porque como Dios no le hace nada según él, según ella. Dios, hijo mío, se proveerá de cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham su altar, o un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso
en el altar sobre la leña hasta que no llegó al lugar. Isaac no se dio cuenta que él era el holocausto. Qué sabiduría de este hombre para guardar las cosas. Y hermano, imagínese usted atando a su propio hijo. Atando a su propio hijo. Imagínese usted que no le salía lágrima, porque si Isaac lo hubiera visto llorando, papá, ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? No le salía lágrima. Yo me imagino que le ha pedido fortaleza a Dios. En el camino le ha venido pidiendo vigor a Dios. En el camino le ha venido pidiendo sabiduría a Dios para responder cualquier pregunta que le hiciera a su hijo o que le hiciera a los siervos. Porque cuando Dios está con uno, Dios le da lo que uno tiene que decir. Escuche esto, hermano. Qué buena la Biblia, hermano. Qué buena la Biblia para nosotros. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente con prontitud: heme aquí. Ahora Dios lo detiene, porque hay cosas que Dios simplemente las permite para probarnos. Quizás ese hombre te dijo: si usted está pidiendo que esto aquí no, entonces se va usted. Era Dios permitiendo para probarte a ver si amabas más a Dios o a ese hombre. Si amaba más a Dios o a ese trabajo. Si amaba más a Dios o a eso que te llama la atención. Simplemente Dios lo estaba permitiendo. Y Dios se dio cuenta que no lo amaba más a él que eso que tienes en la casa. Y quedaste mal delante de Dios. Y quedaste sin un fundamento delante de Dios. Quizás ese era el paso para Dios confiarte o darte lo que tanto habías pedido. Lo que tanto habías llorado, habías rogado por ello. Quizás esa era la prueba. Eso tan pequeñito, porque aquí dice: aconteció que quiso Jehová probar a Abraham. Y le pidió una sola cosa. No le quitó a Sara, no le quitó el dinero, le pidió el hijo. Porque él sabe qué es lo que usted y yo más amamos. Por eso fue que el Señor le hace 3 preguntas concisas a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y usted vio que él le respondió prontico. Y ahí le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿en verdad me amas? Y ya él no pudo responder duro. Ya respondió entrecortado. Y volvió la tercera vez y le dijo: ya no le respondió altivamente como lo había hecho la primera, ni entrecortado como la segunda, sino que ya le respondió con humildad de corazón. Ya se dio cuenta que no lo amaba y le dijo: usted lo sabe, si lo amo. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Porque Dios sabe cada uno de nosotros si le amamos, hasta dónde le amamos, hasta dónde somos capaces de entregarnos por Él, hasta qué somos capaces de sacrificar por Él. Él sabe qué medida de sacrificio tiene usted y tengo yo, hasta dónde somos capaces de dejar por seguirlo a Él. Porque Pedro una vez lo quiso confrontar y le dijo: nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor le dijo: no hay uno que haya dejado casa, padre, madre, hijos, todo por servirme a mí, que no haya de recibir 100 veces más de recompensa. Y aquí quiso Dios probar a Abraham. ¿Cuántas veces te quiso probar y te rajaste? Qué triste, porque grandes cosas hubiera dado Dios a tu vida. Porque Dios había podido haberte quitado el yugo que tantos años has cargado. Pero en esta pruebita te rajaste. En esta pruebita, como quiso probar también a Josué. Cuando la mujer de Potifar le dijo:
duerme conmigo. Y lo asió y le quitó hasta la ropa, hermano, y lo dejó simplemente con lo de abajo. Y él arrancó a correr. Quédese. No importó que le acabaran con su buen nombre, no importó que le acabaran con la honra, no importó perder el privilegio de ser el administrador general, no importó que lo tuvieran en alto, de allá de administrador, ahora humillado a la cárcel, a un carcelero, no importó, porque Dios estaba con él. Es que esto no es, hermano, de estar en la gloria sin Dios. No es que el hombre esté conmigo y Dios no. Esto se requiere de que así yo esté abajo en el piso, pero Dios esté conmigo, porque Él me levantará del polvo a un mejor lugar. Qué triste que muchos no tienen al Señor de su parte. Qué triste que muchos están en este camino, pero están por estar. El Dios de ellos es el dinero. El Dios de ellos es la fama. El Dios de ellos es el esposo, la esposa, los hijos, las arandelas que el diablo les ha colgado en la casa. El amor de ellos es el nieto, la nieta. Qué triste, qué miseria espiritual está viviendo la iglesia de hoy en día. Qué tristeza que ya no haya quien se sacrifique por amor a ese Dios tan grande y poderoso. Qué tristeza que ya no hay quien diga: no me importa, si Dios me pidió esto se lo entrego, porque de Él ha sido dado. Si Dios me exige esto se lo entrego, porque de Él me ha sido dado. Si Dios me pide esto, no vino de Dios, pero yo tengo que sacarlo. Pero qué triste que hayan personas que digan que no pueden, que no saben qué hacer, que están preocupados. Y Dios, ¿cómo mirará tu actuación? ¿Cómo mirará? Porque Dios sabe que sí puedes. Y entonces me llama la atención: detén tu mano. Detén. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me lo rehusaste, tu hijo, tu único hijo. Oiga bien, esta era la prueba reina para saber si temía a Dios. ¿En qué ha sido probado, hermano? ¿En qué ha sido probada, hermana? Para saber si temes a Dios. ¿En qué nos habrá probado Dios? ¿Qué habrá permitido Dios? Algo sencillo tal vez. Y nos hemos rajado. Ahora conozco. Aquí no lo está diciendo cualquiera. Lo está diciendo el ángel de Jehová. Ahora conozco que temes a Dios. ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros? ¿Podrá en esta noche el Señor examinar nuestros corazones y decir: ahora conozco que Julano teme a Dios, que Julana teme a Dios? O el Señor dirá: pobrecito, tan bonita que se le ve la corbata colgada, la camisa al cuello, pero no me teme. O el Señor dirá: tan bonita que se ve con la falda arrastrándose, pero no me teme. ¿Qué dirá el Señor de usted? Y eso lo estamos oyendo aquí ahora. ¿Qué tal cuando lo oigamos allá delante de la presencia de Él? Aquí todavía tenemos oportunidad. Este puede ser un mensaje para nosotros de oportunidad. Y sigue hablando. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a Dios en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será ¿qué? Será provisto. Pero note la expresión: ¿en el monte de dónde?
hay que subir. Hay que subir. Para que Dios nos provea, tenemos que subir a donde Dios nos dice. Porque, hermano, y vale la importancia de mostrar aquí por la Biblia que Abraham estaba hablando palabras, hermano, de fe. Jehová, escuche que él le dijo al muchacho: Jehová se proveerá de ¿qué? De cordero para el holocausto. ¿Y qué apareció atrás de la espalda de él? El cordero, un carnero. Note que estaba hablando con palabras firmes. Y nosotros iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Estaba hablando palabras de fe, no palabras negativas como hablamos muchos. Es que Dios a mí no me oye, es que yo veo que salgo de una y caigo a otra, y es que yo otra. No, hermano, mire, entienda que si Dios no quiere que usted tenga trabajo, si Dios no permite que usted trabaje, Dios lo necesita buscando su presencia. No se preocupe de qué va a comer, de qué va a vestir. Dios sabrá cómo proveerle. Yo se lo digo con testimonio propio. No se preocupe, no se desespere por qué tiene que comer, qué tiene que vestir, que Dios al quien tenga que tocar, donde tenga que mover, mueve, trae y le da. Pero usted métase, es tiempo. Quizás la prueba es que Dios te quiere que subas al monte en ayuno. No esos ayunos que vienen y hicieron ahora días 3 jóvenes aquí, llegaron como a las 10 de la mañana y fue uno allá casi rayando las 11. ¿Hasta qué hora hacemos el ayuno? Y le digo, no, pues pregúntele tal vez al más espiritual, a ver. Y casi no rayan las 12 cuando los vi que salieron. Son los ayunos. Yo le he dicho a usted que ayunos aquí de mediodía no hay. Mucho menos un joven que supuestamente es el motor de la iglesia. Hay que subir al monte. Hermano, Dios lo necesita ya en ayuno, en vigilia, clamando. Qué rico ahora que está lloviendo, ¿cierto? En las madrugadas. Qué bueno que usted a las 2, 1 de la mañana empieza a sentir el zinc, tras. Pero qué bueno que también se le va el sueño y usted se recobija más y se arrima más a la espalda del esposo o la esposa y dice: más ratico me levanto. Y cuando ya abre los ojos es que ya el rayo del sol le está encandelillando. No quiere subir al monte. Si usted no tiene trabajo, si usted no tiene nada que hacer, mire, hermano, suba al monte. Deje de andar calle arriba y calle abajo. Deje de andar averiguando bochinches y chismes que el diablo le pone a usted a averiguar. Poder de Dios. Dios lo necesita en su presencia para hablarle las cosas que están por venir para estos últimos tiempos. Dios necesita levantar instrumentos y usted es el que está en este plan. Usted que está para este tiempo, Dios lo necesita que suba al monte. Dios necesita que subamos al monte. Si no subimos al monte, no vamos a tener revelación, no vamos a tener respuesta de Dios, no vamos a tener guianza de Dios, no vamos a tener seguridad en Dios, no vamos a tener estabilidad en Dios, porque en el monte de Dios es donde viene la fortaleza. Pero me extraña, hermano, la iglesia en vez de ir adelantando va menguando. Oiga, Jehová me pone a pensar esto. Jehová se proveerá de cordero. Se proveyó de cordero. Tremendo esto, ¿cierto? Se proveyó de cordero. Y allí invocaron a Dios. Y dijo esta palabra, mire, hermano. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has, oiga bien, hecho esto y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo, note que ya van 3 veces la palabra único. Esto movió a Dios, hermano. Esto puso a Dios a revolver lo que se había sentado. Le dijo: por cuanto usted no me rehusó su único hijo, yo juro por mí mismo. Y mire que estaba jurando. Y le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas ¿de qué? De tus enemigos. Oiga, pero pongámosle atención a esto. Juró Dios por lo que Abraham no le había dicho nada cuando le pidió el hijo. Dijo: juro por mí mismo, porque no hay otro mayor por quien jurar. Juro por mí mismo que de cierto te bendeciré. Por eso era que le decía hace unos minutos, quizás la prueba que le permitió Dios, lo que le exigió Dios, era para bendecirlo, era para darle lo que usted le había pedido. Porque no hay oraciones muy largas, hermano, para pedirle a Dios. Hay oraciones que pueden ser corticas y Dios puede responder según la prueba que Él nos ponga. Porque Dios a nadie le da nada por dárselo. Dios al que le va a darle prueba. Esto me habla de una capacitación. Esto me habla de una preparación. Esto me habla de un trillo. Esto me habla del molino. Esto me habla del desespero, de la agonía. Usted ve esto plasmado aquí, pero yo estoy seguro que por dentro el corazón de Abraham estaba dolido, estaba golpeado, estaba herido, pero él decía: el corazón, mi corazón me duele, el hijo me duele, pero todo me lo ha dado Dios. Dios me dio a mí mismo, Dios me dio el hijo, Dios me ha dado todo. No le puedo rehusar lo que es de Él. Porque entiéndame, usted que está aquí, usted que me ve, nada de lo que tenemos ni lo que somos es de nosotros, es de Él. Todo provee de Él. Nadie puede decir que se pertenece a sí mismo. Por eso es que salen, hermanos, gente rebelada, gente que se levanta en las congregaciones, gente que se levanta en la misión diciendo: esto es mío, yo trabajé, usted y yo no hemos hecho nada, todo lo ha hecho el Señor. Usted no ha cambiado, el Señor lo cambió, el Señor me cambió. El Señor nos permitió levantar estas 4 paredes. No ha sido usted, no he sido yo, es para la gloria de Él. Ahora no se las venga a dar de sabio. Gente que no llegó a pisar las puertas de un colegio, de una universidad, y ahora se las dan de don. Aquí el único poderoso se llama el Señor. Y Abraham se dio cuenta y dijo: aunque me duela, aunque esto me haya herido, no me importa, porque si Dios quisiera, no solamente me pedía la vida de mi hijo Isaac, sino que me quitaría la vida a mí también. Oiga, si Dios quisiera, le hubiera quitado la vida a usted y a mí, y ya estaríamos muchos en el infierno. Pero Dios simplemente te está pidiendo algo para bendecirte, algo para saber en quién puede confiar. Oiga bien, hermano, aconteció que le habló el ángel del cielo: juro por mí mismo, por Jehová, que por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, a Isaac, yo entonces te bendeciré, y los enemigos no te podrán hacer frente, ellos caerán bajo tus pies. Por eso su enemigo le está haciendo frente. Porque si no obedecemos a Dios, entonces el enemigo toma fuerza. Me llama la atención que muchos de nosotros no queremos ser probados. No queremos pasar la prueba. Queremos vivir un evangelio chabacano. De la casa al culto, del culto a la casa, del trabajo a la casa, no, hay que salir de la rutina.
Dios sacó a Abraham de la rutina y le dijo: váyase a un lugar. Yo necesito que usted me ofrezca holocausto. Yo necesito que usted me ofrezca sacrificio. Hermano, qué duro se le da a muchos pasar el día en ayuno aquí. Qué duro se le da a muchos pasar la noche en vigilia aquí. Qué duro se le da a usted traer su familia y decir: hoy no va a comer, aún la de pecho, el de pecho, vamos a ayunar. Este seno no se lo voy a dar hoy. Vamos a ayunar, voy a orar por su vientre, voy a orar que Dios la fortalezca. Va hoy a ayunar para el Dios que le dio la vida. Porque si usted supiera, esos niños entienden cuál es el lenguaje de Dios con ellos y ellos con Dios. Porque ellos empiezan a llorar, ellos empiezan a desesperarse, y llega un momento que ellos se quedan quietos, dormidos, y duermen 1 o 2 horas, y cuando se despiertan contentos. Vino Dios directamente a través de su espíritu y los fortaleció, porque son niños. Ellos sí andan en el espíritu, no es como nosotros, que hablamos lengua y meneamos la cabeza y al rato estamos mintiendo, al rato estamos bravos con el hermano, al rato estamos pecando, al rato estamos haciendo una y otra cosa. Ellos no. Ellos cuando claman a Dios, claman con toda la fuerza: ¡tengo hambre! Son los gritos que pegan ellos en ayuno. Pero las super espirituales, las mamás: ¡ay, mi niño, venga, venga! Ellos, las super espirituales, pronto se muere el niño. Pero la Biblia dice que ayunen también ellos, los que maman. ¿Lo dice o no lo dice Joel, hermano? Joel lo dice. Todos tenemos que ayunar, todos tenemos que vigilar, todos tenemos que orar, todos tenemos que sacrificarnos. Pero algunos le traen la comidita oculta ya, y cuando ellos empiezan a llorar mucho, plum, van y le dan de comer. El ayuno, cuando usted traiga a ayunar, déjelo que ayune, como se hacen los ayunos aquí, mínimo hasta las 5 de la tarde o hasta que se acabe el culto de la tarde. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Y si usted viene a ayunar con su familia, si sube al monte, no venga a hablar, venga a hablar con Dios. La palabra, Dios. La palabra, Dios. No venga a perder el tiempo. Porque yo veo que Abraham no perdió el tiempo para recibir esta bendición. Y dice: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham, ¿en dónde? En Berseba. Pero si ven que se cumple la palabra de fe que el hombre pronunció. Nosotros iremos, adoraremos, ¿y qué pasa? Y volveremos. Jehová se proveerá ¿de qué? De cordero. El cordero era el muchacho. Allí no había palabra de ir a adorar. A él no le habían dicho: suba y adore. Usted suba y ofrezca. ¿Qué era ofrecer? Desgollar, cortar en pedazos para que fuera quemado al fuego y subiera el olor fragante. Eso era. A él no le habían dicho, pero él dijo: nosotros iremos y adoraremos y volveremos. Y el muchacho a mitad de camino le dijo: ¿y qué es que vamos a ofrecer? Le dijo: no se preocupe, mijo, Jehová, el Dios que hemos servido, se proveerá de cordero. Oiga, qué especial el Señor, hermano, porque el Señor respalda la palabra de fe de un hijo, de una hija suya, no importando en la condición que usted esté pasando de prueba en ese momento. Dios dijo eso, Dios lo probó, pero también lo bendijo. Y quiero terminar aquí esa parte. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Mical ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano.
Uz, su primogénito, Boz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Keset, Asot, Piladad, Hadid, Lat y Betulec. Y Betulec fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Mical de Nacor, hermano de Abraham, y sus concubinas, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Gaán, Itaz y Amacac. Precioso el Señor. Comenzó Dios a bendecir también su casa, su familia. ¿Usted piensa que la bendición es usted apoyando el pecado, acolitando el pecado, reuniéndose con su familia que no conocen a Dios, que hablan mal de las cosas de Dios? ¿Usted cree que es eso? Hermano, es subiendo al monte. Mire dónde estaba el hermano de él, allá, lejos de él, allá, lejos, muy lejos, en otra tierra. Pero cuando Dios dijo, te bendeciré, inmediatamente lo alcanzó la bendición de Dios allá. Recuerde, por uno entra la bendición y por uno la maldición. Que Dios le ayude a usted y a mí, porque del proceso no nos podemos nosotros salir cuando nosotros queramos, ni entrar cuando nosotros queramos. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta noche, Dios mío, te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra es viva, porque esta palabra es eficaz,